Hola, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por encontrarnos nuevamente, por conectarse, por estar en este encuentro el día de hoy o por verlo incluso en diferido a través de los distintos canales de YouTube de las instituciones organizadoras. Hoy día es un día muy especial porque nos encontramos con el Día de los Patrimonios, una conmemoración que ya tiene varios años, en el caso del Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio en Chile, y como colectivo de artes y humanidades Filopoiesis, ya en nuestra cuarta participación, en nuestro quinto aniversario, que el día de hoy cumplimos 5 años como colectivo. Y no podemos estar más contentos solo por este retorno a los webinars, a los conversatorios, sino porque especialmente el día de hoy se han sumado con mucha fuerza, con mucha energía, dos instituciones que no solo nos acompañan, sino que organizan, ¿cierto?, este evento y que lo han hecho posible. Me refiero especialmente a la Cátedra UNESCO de Educación en Derechos Humanos de la Universidad Academia Humanismo Cristiano y a la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos también de Chile. Mi nombre es Juan Alejandro Enríquez, dirijo y he fundado junto a distintos y distintas colegas este colectivo y el día de hoy vamos a conversar en torno a la figura de Gabriela Mistral, pero no solo la figura de Gabriela Mistral, sino al impacto interdisciplinario de su obra. Su obra ha llegado a muchísimos lados, a muchísimos lugares, muchísimos territorios, pero principalmente muchísimas personas y corazones. Y ha llegado a través de esa interdisciplinaridad, ¿cierto? Que no es solo desde la poesía, no es solo desde ese premio Nobel de literatura que hace 80 años se lo ¿cierto? Adjudicó con creces y que se está conmemorando este 2025. También llegó a las áreas como, por ejemplo, la educación y la pedagogía, como muy buena maestra en el norte de Chile que era y ha llegado a otros frentes y a otros horizontes. Hoy día vamos a descubrir uno de ellos, por ejemplo, que es en torno al ámbito del quehacer más de lo político, ¿cierto? Con su discurso sobre derechos humanos que también llegó a ser. Y entre otros distintos temas, ¿cierto? Artes visuales, por ejemplo, también nos acompaña el día de hoy con una perspectiva bastante actual, moderna, en relación con el uso de las tecnologías. Ya no quiero adelantarles mucho más. Simplemente quiero agradecer entonces a quienes han hecho posible este encuentro y ya los pasaré a presentar de a uno, de una en una, y comenzamos con Isabel Plaza Lizama, quien nos va a entregar el saludo desde la Cátedra UNESCO de Educación en Derechos Humanos de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, que hoy nos acoge además con su canal de YouTube donde se está haciendo este stream. Isabel. Sí, buenos días, buenas tardes para ti, Juan. Es la verdad un honor y un verdadero placer poder estar acá, compartiendo por un lado también, no solamente representando a la cátedra, sino representando a la institución que acoge la cátedra, que es la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, quienes cada año nos comprometemos con esta jornada de Día de Patrimonios y considerando que además en esta ocasión se genera además el encuentro y la posibilidad de conmemorar a Gabriela Mistral, ¿verdad? Y por otro lado poder sacar a relucir esas otras temáticas que son menos abordadas y sobre las que ella también tuvo una palabra, una opinión y una letra, como por ejemplo los aspectos políticos, la relación con los derechos humanos. Nos pareció que era absolutamente oportuno y vital poder no solamente acompañar este espacio, sino generar la posibilidad, ¿no?, de que se pudiera difundir y con la ventaja de que al estar en vivo en nuestro canal YouTube tenemos además después el resguardo de esta presentación que también se va a poder compartir y ver en otros espacios. Así que a ti agradecerte, Juan, la posibilidad de que hayas propiciado una vez más estos encuentros y estamos muy ansiosas de poder escuchar el resto de lo que va a darse de esta mañana.
Excelente, muchísimas gracias, Isa. En este encuentro, entonces, el día de hoy, que hemos titulado Gabriela, Educación, Memoria y Patrimonio. Ahora vamos a dejar a María de los Ángeles Villaseca, coordinadora de la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos, Chile. Hola, buenos días. Eh, Primero agradecer este espacio, esta coordinación, este encuentro entre múltiples instituciones que tenemos esta vocación de la difusión del patrimonio, de la cultura, de los derechos humanos, en el entendido que Gabriela es eso, ¿no? Es palabra, pero también es diálogo, es encuentro, y ese patrimonio es el que queremos rescatar hoy día, su capacidad, su sensibilidad de cruzar América, educando, reflexionando y siendo mucho más que los piececitos de niños que fue el intento que la dictadura hizo de reducir el tremendo aporte de Gabriela a la cultura, a la reflexión, a la política, no solo chilena, sino latinoamericana. Eh, Queremos rescatar esto porque la cultura es un derecho humano. El gozar, el tener la posibilidad de generar arte, propuestas culturales, desarrollo artístico, ¿no? Por un lado, pero también el poder gozarlo, disfrutar de esa construcción y generar identidad a partir de estas propuestas, ¿no? Esa es también parte de esa invitación que nos hace y que nosotros como red de equipos de educación en derechos humanos también queremos rescatar en el Día del Patrimonio y agradecemos este espacio que Filopoiesis nos abre y nos convoca y nos permite entonces también poner nuestra propia reflexión sobre este espacio. Así que sin más que eso y agradecer y esperar que esta reflexión sobre Gabriela sea de interés de todos y todas y que podamos mirar su patrimonio desde una perspectiva de derechos humanos, queremos también invitarles a escuchar las conversaciones del día de hoy. Muchísimas gracias, Vale, también. Gracias por ese inmediato apoyo que han dado, insisto, a estas organizaciones y de las cuales, especialmente en la red, y que también tengo parte ahí hace 10 años, y es muy importante mantener estos cruces, mantener estos cruces. En mi caso, como desde el área de la educación, la pedagogía, es lo que me llevó a, a co-construir en conjunto con tremendas personas, colegas, que incluso algunos de ellos nos acompañan hoy día, ¿cierto? En esta idea de crear el colectivo Filopoiesis en el año 2020, y que entonces también nos hace mucho sentido la figura de Gabriel. O como cuando también decía de enseñar siempre en el patio y en la calle, como en la sala de clases, enseñar con la actitud, el gesto y la palabra, ¿cierto? Yo creo que eso siempre ha sido una invitación desde su figura también como maestro. Bien, entonces comenzaremos nuestro encuentro, comenzaremos este espacio de conversación y para ello quiero presentar a quienes nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, nos va a acompañar cierto Hans Schuster, quien es escritor. Él es profesor de castellano y filosofía por la Universidad Austral de Chile. Es autor de numerosos textos literarios de varios géneros, artículos, ensayos publicados en diversas revistas y diarios, escritor de columnas de opinión que permanentemente está ahí con Le Monde Diplomatique, por ejemplo. Él fue presidente del Consejo Consultivo Nacional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y miembro de la comisión que estableció las políticas culturales del Estado de Chile, periodo 2011-2016. Luego fue consejero regional hasta la entrada en marcha del actual Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Además, un muy buen amigo, después de muchos años de trabajar juntos y de encontrarnos en este espacio del colectivo, fue el primero que aceptó la llamada. Y Hans, es un tremendo gusto verte por acá, que después de 4 años encontrándome aquí en España, aunque sea unos minutitos, es un honor tenerte el día de hoy. Después nos va a también acompañar y va a presentar Jorge Benítez, quien es magíster en Historia y Ciencias Sociales, docente en la Universidad Andrés Bello y la Universidad Académica Humanismo Cristiano. Es coordinador de la Cátedra Martians de dicha universidad e investigador asociado en el Núcleo Igualdad y Derechos Humanos de la Universidad Austral. Miembro
también fundador de la red de equipos de educación en derechos humanos. Jorge, también un tremendo grado, fuiste tú quien nos motivó en este año 2025 para conmemorar a Gabriela desde esta mirada en la red. Hiciste ya una primera publicación en nuestro blog y eso abrió de algún modo también el desarrollo de efectividad. Así que harto mérito tienes, aparte de la presentación que nos traes hoy día. Nos acompaña también Natalia Camilo, quien es profesora de artes visuales por la ONCE. Es artista multidisciplinaria y ha desarrollado su obra artística, entre otras, ¿cierto? Pero en tres líneas paralelas, siempre de poesía, artes visuales y arte de acción, que confluyen en un lenguaje que denomina continuo. Con más de 20 años de creación autogestionada, ha participado en diversos festivales de performance y exposiciones de artes visuales. Ha colaborado enormemente con el colectivo, permitiendo que muchas ediciones especiales que hemos logrado compartir y difundir para Iberoamérica, ¿cierto? Y el mundo en general, hayan tenido ese diseño con mucho profesionalismo, pero también con mucho cariño y con mucho amor. Y en la moderación, en el espacio final, nos acompaña Nelson Rodríguez Arratia, quien es profesor de filosofía y doctor en el área, ¿cierto?, de filosofía y estética. Académico de largo recorrido en Chile, en distintas universidades, en distintos espacios, en distintas aulas, y que ha desarrollado un trabajo muy potente, muy bonito también, justamente desde el ámbito de la estética. Eh, Ha influido en distintas generaciones porque ha formado a profesores y profesoras de filosofía en distintos espacios académicos y también ha mantenido su relación y su vínculo, algo que es sumamente valorable hoy en día con las aulas del sistema escolar. Eh, entonces, como profesor de filosofía, también ahí nos acompaña Nelson Rodríguez el día de hoy. Y lamentablemente no se pudo conectar porque me tocó con unos horarios de clase a otro integrante del colectivo, que es Miguel Herrera. Él es también profesor de filosofía y educador popular, y él ha sido parte de este colectivo desde el inicio y ha escrito no solo de ensayos, sino que también poesía, pero sí nos quiso acompañar igualmente, y cuando termine la presentación de los tres participantes de hoy, vamos a compartir su texto escrito y en audio que se ha grabado para poder acompañarnos igualmente. Así que les invitamos a quien está acá conectado en el Zoom y a quien está ahí viéndonos por el streaming en el canal de YouTube, que dejen sus preguntas, sus comentarios en el chat para poder hacerles seguimiento. Muy bien, Hans, comenzamos contigo entonces. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Espero que se escuche correctamente. Me indicas tú si está bien. Perfecto. Todo bien. Eh, bueno, yo voy a establecer un punto, dado que hace 20 años atrás se publicó en ediciones de la Universidad Católica Silva Enríquez este texto, no sé si lo alcanzan a ver, ya, que, que fue publicado bajo la lógica del libro libre, que teníamos un proyecto en ese entonces, alcanzamos a publicar como 5 libros, pero este era en conmemoración a los 60 años en que Gabriela Mistral recibía o recibió el premio Nobel. Esta edición estuvo a cargo de quien les habla y de Thomas Harris, y cuenta con un prólogo de Pedro Pablo Seger, que en ese entonces era el director del Archivo del Escritor, ¿ya? Nosotros tuvimos la posibilidad de estar frente a frente a los textos de Gabriela Mistral, y a mí me correspondió desarrollar lo que el libro se llama Gabriela en poesía y prosa, y toda el área de poesía fue parte de lo que revisé, digamos, mucho material. Bueno, está todo, casi todo publicado, pero la gracia, y esto es como a modo de anécdota y de introducción a este breve texto con el cual leeré, eh, eh, pude constatar cómo Gabriela era demasiado
pulcra en su trabajo, ¿ya? De pronto me encontré con un texto con 20 versiones, por ejemplo, ¿ya? Por decirlo así. Bueno, voy a entrar a leer para Gabriela Mistral, poesía. Lucila Godoy Alcayaga nació el 7 de abril de 1889 en Vicuña, pequeña y olorosa ciudad al interior del Valle de Elqui. Emelinda, su media hermana, guiará la infancia y las lecturas a los 16 años. Lucila es autodidacta y ayudante de maestra primaria. En 1906 inicia su primer libro, Desolación. En 1910 regularizará sus estudios en el magisterio, comenzando sus andanzas de maestra. 4 años más tarde recibe por Sonetos de la Muerte el premio del certamen de Juegos Florales de la Ilustre Municipalidad de Santiago y comienzan a aparecer sus textos en diversos diarios y revistas nacionales. Pero será en 1922 cuando se publique en Estados Unidos su obra Desolación por el Hispanic Institute de Nueva York. En 1923 se publicará en la Ciudad de México Lecturas para Mujeres. Al año siguiente en Madrid, Ternura. A estas obras se suman una seguidilla de artículos en diarios y revistas de diversas partes del mundo. En Argentina, su amiga Victoria Ocampo publicará Tala en 1938. Diversos viajes y responsabilidades por el mundo la llevarán a recibir el Premio Nobel en 1945. Y 6 años después, en 1951, se le hace un reconocimiento oficial en Chile y se le otorga el Premio Nacional de Literatura. 3 años más tarde publica la primera edición de Lagar, en Santiago de Chile, y en el año 91 la Dirección de Bibliotecas y Archivos de Museos publica Lagar II. Su trabajo poético sufrió constantemente el proceso de reelaboración. Muchos de sus poemas poseen varias versiones y variantes, lo que habla de su compleja noción de obra y al mismo tiempo de su notoria evolución estética y gran sensibilidad, con que ella aborda todas las problemáticas de su tiempo. De allí las disputas generacionales de escritores y se acerca a su trabajo con el merecido respeto. Los textos precedentes han sido seleccionados de acuerdo a una línea histórica y en ellos será posible apreciar aquello que de suyo está en nosotros y que con el paso del tiempo nos entrega y susurra en palabra viva el cántico de rondas y vagabundeos que se agitan en el desierto florido de la memoria. Con esto se daba entrada a los textos poéticos, de los cuales quiero rescatar solo dos, ¿ya? La mujer fuerte. Me acuerdo de tu rostro que se fijó en mis días, mujer de saya azul y de tostada frente, que en mi niñez y sobre mi tierra de ambrosía vi abrir su surco negro en un abril ardiente. Alzaba en la taberna honda la copa impura, el que te apegó un hijo al pecho de azucena, y bajo ese recuerdo que te era quemadura, caía la simiente de tu mano serena. Cegarte vi en enero los trigos de tu hijo, y sin comprender tuve en ti los ojos fijos, agrandados al par de maravilla y llanto, y al lado de tus pies todavía besara, porque entre 100 mundanas no he encontrado tu cara, y aún te sigo en los surcos la sombra con mi canto. Era la mujer fuerte, uno de los textos. Y el segundo texto que voy a leer de Gabriela es La Trocada. Así no fue como me amaron, y camino como en la infancia, y ando ahora desatentada. Serían aquellos metales donde el amor tuvo faena, serían los duros líquenes, el descampado, la venteada, o los pardos alimentos, piñón y cardo y avellana, si me amaban como se odia y al amor mismo avergonzaban.
El montañés miró mi rostro como la ruta concelada, pero su amor fue la lobezna por peñascales rastreada, y a los engendros de la noche se fiaban más que a mi alma. Veía el duende de la niebla, los espejos de la avalancha, y nunca oyó mi canto ardiendo sobre su puerta con escarcha. En el país de las gaviotas, del aire suyo voy llevada, y le pregunto al que me lleva, ¿por qué han bajado? Fui trocada, y me creen sobre las dunas, y en salinas yo he sido salva, y camino como la niña aprendiendo tierra mundada, clara patria color de leche, lento olivar, lindas aguadas, oyendo pido cantos no sabidos, teniendo hermanas iguanas, y con extrañeza, con asombro y azoro de resucitada. He escogido esos dos textos que me parecen muy significativos, ¿ya? Sin duda que el trabajo de Gabriela es mucho mayor y tiene una proyección enorme. Eh, y por supuesto, hoy cuando estamos intentando conmemorar estos 80 años en que recibió el Nobel, nos parece indudable tener que leer algunos textos poéticos de ella, ¿ya? Para establecer, digamos, la potencia con la cual ella juega con y desde el lenguaje, acercándonos no solo a los espacios de la intimidad, de la naturaleza, de la sensación de injusticia y de la libertad humana. Ese podría ser un espacio de entrada ya, a este conversatorio en el día de hoy. Sin duda, Hans, muchas gracias por traernos, ¿cierto?, su texto, su escrito, su propio, de algún modo, proceso escritural en torno a esos poemas, en torno a esos, eh, esta conmemoración en la que estamos y escucharla de algún modo a ella, ¿cierto?, a través de palabras. Y ya tendremos en el espacio posterior de las presentaciones justamente la posibilidad entonces de reflexionar en torno a esta mujer fuerte, ¿cierto?, que nos trae el día de hoy. Así que Hans, muchas gracias eh, por darnos aquí el inicio de la conversación. Les recordamos que pueden después ayudarnos con presentar ideas, reflexiones también al finalizar el momento de la moderación, quienes se encuentran aquí, ¿cierto? Pepe, o quienes están ahí en el canal de YouTube. Pasemos entonces a escuchar a Jorge Benítez, a ver qué nos puedes comentar el día de hoy, que nos traes algo, pero muy interesante también. Bueno, comenzamos entonces. Primero que nada, agradecer a quienes realizaron este tremendo esfuerzo tecnológico para que estemos aquí conectados seguramente o a lo mejor de distintos puntos del planeta. Ojalá así sea y podamos conmemorar este llamado Día del Patrimonio a propósito de los 80 años de la entrega del Premio Nobel a Gabriela Mistral. Bueno, acá mi intención es mostrar, quizás lo podría llamar así, una faceta un poco desconocida de Gabriela Mistral y que tiene que ver con su paso por Cuba, ¿ya? He leído varias biografías, textos, y muchas veces, no en todas, pero muchas veces se pasa por alto la estancia de Gabriela Mistral en Cuba. Tuve la posibilidad, a raíz de una iniciativa que no fue mía, sino que del Centro de Estudios Martianos de La Habana, de ver cuál era la vinculación que tenía Gabriela Mistral con Cuba y en particular con lo que los cubanos conocen o la conocen como la eminente martiana, o sea, la relación de ella con José Martí.
Por lo tanto, en esta ocasión mi intención es dar a conocer esta parte un poco desconocida, creo aún, sobre la estancia o la participación de Gabriela Mistral en los momentos que le tocó estar allí en Cuba. ¿Ya? Ella misma decía, y esto lo cito textual, a propósito de este desconocimiento que se podría tener respecto a la presencia de Gabriela Mistral en Cuba, quizás por alguna mirada distorsionada de que muchas veces dejamos dentro de América Latina fuera a lo que son las Antillas o las Islas Menores, ¿ya? Y ella misma en una ocasión, a propósito de eso, dijo, y la cito textual, eh, dice que los chilenos tenemos un raro defecto, ¿ya? Y ese defecto es nuestra vanidad del sur, que ha sido, comilla, la madre del olvido de las Antillas. Tal vez a lo mejor esa vanidosa razón que nos ha hecho olvidar de manera voluntaria o involuntariamente el pasar de Gabriela Mistral por Cuba. Entonces, eh, el relato que yo les planteo acá es mostrar cómo esta Gabriela Mistral le tocó estar en cuatro momentos en La Habana y cuatro momentos bastante siempre en conflicto, digamos, en conflictos sociales dentro de ese país, ¿ya? Bueno, el primer arribo que hace Gabriela Mistral a La Habana es cuando ella parte rumbo a México, o sea, cuando, podríamos decir, cuando empieza su exilio, ¿no? Pero antes de llegar a México, que había sido invitada por José Vasconcelos para participar en la reforma de la educación que se estaba llevando a cabo en ese país, ella tiene una estadía de 4 días en Cuba porque es invitada por un grupo de intelectuales cubanos que en aquella época se denominaban grupo minorista, ¿ya? Que era un grupo que agrupaba a distintos literatos, mujeres y hombres de aquella época, que se consideraban rupturistas respecto al sistema y reclamaban lo que era la identidad nacional de Cuba. Todo eso porque en esa década del 20 en Cuba había un ambiente de corrupción y de intervención norteamericana, ¿ya? Em, por lo tanto, este grupo minorista que invita a Gabriela Mistral a Cuba, califican esta década como una década angustiante, inconforme, pero también una década anunciadora. Y es allí donde Gabriela Mistral realiza su primer discurso fuera del país, ¿ya? Y eso lo hace ahí en el famoso Hotel Inglaterra de La Habana, uno de los hoteles más lujosos de aquella época y que era el corazón de la ciudad y realiza su primer, como les digo, el primer discurso público y ahí en ese primer discurso público queda muy claro o muy nítido el nexo que ella tiene respecto a la figura de José Martí. Incluso ella comienza su discurso diciendo, en Martí me había sido anunciada Cuba. A partir de ahí, los estudiosos, sobre todo los estudiosos cubanos que han estudiado Martí, hablan de que a partir de ahí se inicia este nexo entre Gabriela Mistral y José Martí. Em, Cuando en una entrevista que le hacen en aquella época, en el año 1922, cuando arriba allí, en una entrevista que le hacen en el periódico o la revista El Fígaro, que es una revista literaria, ella dice, después de haber participado en esta ceremonia en el Hotel Inglaterra, dice ella textual, no hay forma que yo sienta la nostalgia en medio de una luz que baña como, como para poseer y en medio de unas gentes cuya simpatía penetra y enciende como la luz misma.
ese es parte de una entrevista que ella le concede a esta revista El Fígaro después de haber participado en este evento en el Hotel Inglaterra. Bueno, Gabriela Mistral regresa nuevamente a La Habana en la década del 30 en dos ocasiones, en el año 1934 y 1938. Ahí en esa ocasión es invitada por el Instituto Hispano-Cubano de Cultura, que por aquella época lo dirigía Fernando Ortiz, ¿ya? Eh, este instituto es importante porque de una u otra manera expresaban el desarrollo, impulsó, digamos dicho, el desarrollo cultural de lo que se conocía en Cuba como el movimiento negrista o la poesía afrocubana, donde su principal representante ha sido Nicolás Guillén. Eh, Bueno, en esa época, en estas dos ocasiones que estamos conversando, hay mucha expectación dentro del ámbito intelectual cubano porque saben de que Gabriela Mistral trae un importante texto respecto a Martí. Bueno, y ese texto se titula La lengua de Martí, ¿ya? Que es, como dicen algunos, un enjundioso trabajo que hizo Gabriela Mistral respecto a la figura de José Martí, y que se ha convertido ese texto en un referente casi obligatorio cuando se trata de estudiar el tema martiano. Ahora, lo importante de ese texto es que aparecen ahí tres ideas que son, digamos así, fundamentales. Ella en ese texto señala que a pesar de reconociendo la grandeza de Rubén Darío, para ella José Martí es el verdadero iniciador del modernismo acá en América Latina. Esa es una idea que deja instalada en ese texto, La lengua de Martí. La segunda idea es que para ella José Martí, y lo dice con esas palabras, es el maestro más ostensible, el maestro americano más ostensible en su obra, ¿ya? Utiliza esa palabra, lo más ostensible en su obra. Y la tercera idea que plantea también en ese texto es que no se puede separar la figura de Martí, o sea, no se puede separar al Martí de acción política de el Martí pensador, que al Martí, a José Martí hay que verlo como un todo. No puede haber un desmembramiento entre lo que es su pensamiento y lo que fue su acción política. Todos sabemos de que José Martí murió muy joven, a los 42 años, luchando ahí en el campo de batalla a favor de la independencia y en contra de España. En esa misma década del 30, es importante también la presencia de Gabriela Mistral en esas dos oportunidades porque ahí también ella publica otro trabajo respecto a Martí que se llama Los versos sencillos de José Martí. Y lo interesante de eso es que ella pide que esa publicación la realice una revista que se llama Ultra, que es una revista de carácter que se define como antifascista, progresista y libre pensadora. Y ella misma, en esa ocasión, estando en Cuba, fue entrevistada por la revista Bohemia, una de las revistas más antiguas de América Latina, una revista cubana, y expresa su postura política respecto a la situación que se vive referente a lo que es el fascismo. Y ella en esa entrevista plantea de que eh, un régimen de ese tipo no solamente no es vivible para un escritor, sino que tampoco para ningún cristiano, dice ella, digamos, para ningún ciudadano. Pero las palabras no son solo palabras las de ella, sino que también ella reconoce de que ella ayuda activamente a los exiliados republicanos, eh, producto de
de la Guerra Civil Española, y también menciona que ella ha donado, a propósito de lo que mencionaba el profesor Hans, ha donado los derechos de autor del libro Tala para los niños huérfanos de la Guerra Civil Española. Ahí hay una faceta interesante de ella en esa segunda, en esa década del 30 que viaja a Cuba. Hay una postura política respecto de ella sobre lo que es la Guerra Civil Española y el fascismo. Y finalmente, en este recorrido, en este periplo de Gabriela Mistral, nuevamente reaparece en Cuba 15 años después, pero invitada como invitada especial porque en el año 1953 se conmemora el centenario del natalicio de José Martí, que había nacido el 28 de enero de 1853, y en donde a ella se le asigna el discurso central por el centenario del nacimiento de José Martí. Bueno, para ella, y después les voy a citar aquí una opinión que da sobre el tema de Cuba, pero no es una opinión pública. Pero para ella le es difícil el momento porque en el año 1953 gobierna un dictador, Fulgencio Batista, que un año anterior, en el año 1952, había dado un golpe de Estado, derrocando al gobierno constitucional de la época, Carlos Prío Socarrás, instaurando esta dictadura militar, ¿ya? Y les digo que conflictivo porque en una parte ella habla de que no cree lo dice así textual, no cree en mano militar alguna para gobernar los destinos de un país. Sin embargo, ella, a pesar de esta situación que se vive en este momento en el país, ya, una situación no solamente de que impera una dictadura, sino que la situación social del propio país es muy grave, ya. Solamente para tener una idea así general de contexto de aquella época, en Cuba, en el año 1953, había 1.300.000 cesantes, considerando una población de 5 millones de habitantes. Y el analfabetismo rondaba promedio el 40% de la población. Eh, Según lo que cuentan sus amigos cubanos de aquella época, a los cuales tuve la oportunidad de entrevistar, como a a Cintio Vitier, Serafina Núñez, y otros poetas y poetisas de aquella época que la conocieron y estuvieron con ella, eh, mencionan de que para ella fue muy difícil y complejo participar de esa actividad. Pero así todo, ella participó y fue en su discurso, dedicado por supuesto a Martí, eh, por lo menos mencionó dos ideas en este discurso, y una de ellas dice que Martí no se nos gasta como se nos han gastado muchos otros intelectuales, y en segundo lugar hace una crítica a cierta intelectualidad, como dice ella, a cierta intelectualidad criolla que está más preocupada de mirar lo que hacen los europeos y no lo que se hace y se produce en nuestra América. Son dos ideas así interesantes que plantea en este discurso por el centenario de José Martí. Ahora, si bien ella no se pronunció públicamente y políticamente respecto a la situación del país, sí ella dejó un mensaje a una de sus amigas cubanas, que también tuve la posibilidad de entrevistar, que es Serafina Núñez, ¿ya? Que le dejó ahí una carta y que dice respecto a Cuba, en ese momento, 1953, dice lo siguiente: los cubanos están sufriendo mucho y se nota
que hay un volcán a punto de estallar. Se nota que el fuego está en las entrañas de la Tierra. Eso se lo dice Gabriela Mistral en el año 1953 a su amiga poetisa Serafina Núñez. Todos sabemos lo que pasó posteriormente, en el año 1959, triunfa la Revolución Cubana, pero eso ya es otro tema de conversación. Pero la visión que tiene Gabriela sobre la situación queda muy bien reflejada en esta carta que le entrega a Serafina Núñez. Ahora, Gabriela Mistral se queda un tiempo ahí en Cuba, pero parte advirtiéndole a sus amigos y amigas cubanas de que sus dolomas, como le llama ella a sus enfermedades, cada vez son más frecuentes, más insistentes. Recordemos que ella tenía diabetes, tenía problemas de reumatismo y remarcaba mucho sus problemas cardíacos, ¿no? Eh, y a una de sus amigas, Mirta Aguirre, a propósito de esto de sus problemas cardíacos antes de partir de Cuba, con ese humor negro que caracteriza a Gabriela Mistral, según dicen los que la han conocido, le dijo a Mirta Aguirre: me dan, comillas, me dan síncopes que me tienen hasta 3 horas del lado de allá. ¿Cómo será el lado de allá? Viera que muy bueno, se está en él muy bien. Cierre comillas. Pero también cuando se va, esto a mí me llamó mucho la atención, sobre todo cuando lo conversé con una de las grandes poetisas cubanas, que es Dulce María Loinás, ¿ya? Que Gabriela Mistral se alojó en una ocasión en la casa de Dulce María Loinás, una poetisa cubana, Premio Nacional de Literatura, recibió también el premio la medalla Gabriela Mistral por parte del gobierno de Chile. Ella enseña una carta, Dulce María Loinás, en donde le manifiesta a ella su deseo de terminar sus últimos días en Cuba. Y en la parte de la carta lo fundamental dice, comillas, me llena el corazón una gran dulzura el pensar que su patria puede ser el final de mi vagabundaje. Cierra comillas. Bueno, eso quedó inconcluso. Ella falleció en Estados Unidos, como también quedó inconcluso el trabajo que ella quería ampliar sobre la lengua de Martí. Estaba la editorial Losada, tenía un compromiso con la editorial Losada para transformar ese artículo, ese trabajo, la lengua de Martí, en un texto. También quedó ahí inconcluso. Bueno, esto es lo que yo les quería de alguna manera relatar a partir de la experiencia que tuve durante por lo menos 5 meses en La Habana, de poder entrevistar a poetas y poetisas que la conocieron en distintos momentos, hurgar, intrusiar en las cartas que ellos me facilitaron y más todo el apoyo que recibí del Centro de Estudios Martianos de La Habana. Bueno, habría que decir solamente que eh, esta conexión de Gabriela Mistral no solamente es una conexión con Martí, sino que también de alguna manera expresa lo que es las relaciones culturales entre Chile y Cuba. Yo diría para finalizar de que estos, estas ideas que yo he expresado, yo las llamaría como ideas en contra del olvido, ¿ya? Pero aún así, como dijo Mario Benedetti en alguna oportunidad, el olvido está lleno de memoria. Muchas gracias. Eso sería. Bien, muchísimas gracias, Jorge, por traernos el día de hoy, ¿cierto? Esta incursión de parte de Gabriela en un ámbito que no se nos fue mostrado, ¿cierto?
O sea, no es que ella no lo haya hecho o no lo haya desarrollado, es que no se nos mostró a lo largo de los años el aporte que ella pudo haber tenido también y que tú, tal como tú, como buen historiador, Me voy a poner más ¿cierto? fuerte. Intrusiaste, esa fue tu palabra, y lograste em, destapar, desvelar, ¿cierto? Algunos otros aspectos de las relaciones, de la vida, de ese sentir vital diario que tenía también ella, en este caso con gente en Cuba. Así que muchas gracias, Jorge, por ese aporte que nos has hecho hoy, muy significativo y que nos invita a repensar, a releer y a comprender situadamente el aporte de Gabriela en distintos ámbitos y no solo en el de la poesía, por ejemplo. Y a propósito de eso, desde una también interpretación artística muy interesante, actual, contemporánea, dejo a Natalia Camilo, quien nos tiene que presentar también algo el día de hoy. ¿Qué nos traes, Natalia? Muy buenos días. Primero que todo, agradecer la invitación, la oportunidad para los que hacemos arte entre medio de otras actividades. Y, por ejemplo, yo soy profesora. Me gustan estas instancias porque me obligan a crear y eso me motiva, ¿cierto? Voy a hablar de la publicación que he creado, que se llama Gaby y Pancho, Ejercicios de Empatía, que se los voy a mostrar en un ratito. Y voy a hablar del qué, el cómo y el por qué. ¿Ya? En cuanto al qué, primero mencionar que soy profesora de tecnología y artes visuales en un colegio católico en el Inmaculada Concepción de San Bernardo. Y como profesora, este año se plantea desde el Ministerio la Semana de la Educación Artística. Plantea este año que el tema de este año es Gabriela Mistral y sus recados. Entonces ahí tenemos la primera invitación, ¿cierto?, a abordar a la Gaby desde otra perspectiva a la cual no estábamos acostumbrados a través de su prosa. Por otra parte, yo como profesora planteo una salida pedagógica al Museo Colonial San Francisco, donde actualmente el de Gabriela está ahí en exhibición. Y bueno, mencionar que Gabriela formaba parte de la Tercera Orden Franciscana. Entonces, dentro de mi ejercicio como profesora, les invito a los estudiantes a analizar estas dos figuras, a valorarla como parte de nuestro patrimonio. Y por otra parte, como otra arista de esta publicación, es que de manera personal también me encontré con una publicación que se llama Motivo de San Francisco, que es un libro que escribió Gabriela como un elogio a San Francisco. Y es un libro hermoso, yo lo recomiendo 100%, porque habla con una ternura tan hermosa de Francisco y toca a Dios en cada momento. Y para mí es como comer bombones, así como que tomo el libro de vez en cuando para sentir un poco esa espiritualidad que es necesaria a veces en el día a día. En cuanto al cómo, yo lo hice fue un diálogo medial, em, primero entre Gabriela y Pancho, ¿cierto? De San Francisco de Asís. ¿Por qué? Porque son personas que tienen mucho en común. Por un lado tienen este amor a la naturaleza, esta conexión con lo natural, con lo rural también, que hace que como que coexistan en un lugar imaginario que en la publicación es un jardín. ¿Ya? Si hubiera un lugar donde los dos se pudieran reunir es en un jardín, ¿cierto? Por esta admiración a la naturaleza. Em, por otro lado, y siguiendo esa ambos resistieron en su momento a la noción del desarrollo, de la industrialización. Gabriela, por su parte, formó escuelas rurales, fue invitada por México, ¿cierto?, a participar en esta organización de las escuelas rurales, y Francisco, por su parte, también en la ayuda de los más necesitados, de los pobres, y también con su relación con los animales.
Por otra parte, su relación con Dios. Gabriela tuvo siempre una búsqueda espiritual constante. Ella pasó por diferentes como religiones, fue budista. Decía respecto a eso que una de las ideas del budismo que le seguía dando vuelta era como la reencarnación. Eh, al final de su historia se unió con mucha fuerza a la religión católica y en especial a San Francisco de Asís como una figura eh, valorable, ¿cierto? Una figura a la cual aferrarse en esta búsqueda espiritual. Podríamos imaginar en un multiverso de que Gabriela podría haber sido monja y que Francisco podría haber sido un escritor y un activista. Por otro lado, tenemos el diálogo con la inteligencia artificial, eh, que hoy, claro, está como en boga. Quise yo, como soy profesora de tecnología también, apenas salió este invento de empezar a explorarlo, empezar a ver sus posibilidades, y me encontré con que la misma IA como que le agradó la idea. Yo le tiro ideas y ella como que me tira cosas y me gusta el resultado. Por otro lado, también está el diálogo con el interlocutor, con el usuario que ve la publicación, al cual le propongo tres ejercicios, ¿ya? Ejercicios de empatía. Recordemos que la empatía es, en el fondo, ponerse en los pies del otro, los zapatos del otro, y tratar de ver el mundo a través de un otro. ¿Ya? Entonces, también es un diálogo con un interlocutor o con un usuario o cualquier persona que vea esta publicación, de invitarlo, ¿cierto?, a hacer este ejercicio de empatía. Y en cuanto al por qué, eh, creo que el contexto en el que estamos hoy en día nos sitúa como humanidad en un escenario no muy prometedor. Sabemos que estamos en un contexto donde en algún momento, no sé, yo que soy heredera de la cultura de los 90, imaginamos que el Internet iba a servir para hacernos más conocedores, más sabios, qué sé yo, íbamos a tener todo el conocimiento a nuestro alcance para ser mejores, y bueno, terminamos viendo memes de gatos. Entonces, además vemos también un contexto político también bien tenso, donde el individualismo se ha apoderado prácticamente de las redes, el odio, las discusiones por internet, el hate, que hay tanto de eso. Propongo esta publicación un poco en resistencia a ese flujo individualista, y de los temas que estoy trabajando acá, que es una publicación bastante sencilla, es corta, de fácil lectura, y creo que la manera de resistir a este individualismo es a través de la amabilidad, a través de la búsqueda de la humildad, que en el fondo a la que nos invita Dios y que Jesucristo también. Y creo que ambos fueron profundamente revolucionarios en el sentido de buscar siempre la paz. Hoy en día se suele pensar de que, bueno, no hoy en día, a través de toda la historia de la humanidad se ha querido resolver los conflictos a través de la guerra, y creo que ese no es el camino. ¿Ya? El camino es siempre a través de la paz, a través del diálogo. Creo que como humanidad tenemos mucho que aprender todavía, y como profesores también tenemos una gran misión, que es volvernos hacia el diálogo, volvernos hacia un encuentro entre seres humanos, buscar más los puntos en común que las diferencias, para que podamos de alguna manera seguir evolucionando. Así que les quiero mostrar la publicación. ¿Se ve? Sí, Natalia. Ya. Entonces, aquí está Gaby y Pancho, ejercicios de empatía. Esta primera imagen que vemos acá es un fotomontaje
un fondo, ¿cierto?, de una casa de campo donde me imagino que podrían encontrarse los dos. Y está la imagen de Gabriela, que la saqué de una imagen que tenía con su ayudante, y de una imagen de una película sobre San Francisco de Asís, y la junté, ¿cierto?, en esta imagen que parece que fuera así como sacada del pasado, donde los dos se ven sonriendo en un entorno sencillo, humilde, y creo que así y agradezco también la introducción de Juan, le dio ahí como súper al clavo con esto que dice de buscar una hospitalidad digital, usar estas herramientas de la inteligencia artificial no como un enemigo, sino como un aliado, en el fondo en esta búsqueda de resistencia. Y voy a comenzar por una frase del libro de Motivos de San Francisco, que es de Gabriela, ¿cierto? Que dice, yo quiero, Francisco, pasar así por las cosas, sin doblarles un pétalo, que quede solo un rumor dentro de ellas y la suavísima remembranza de que me tuviera. Ya, entonces, esta intención de la Gaby de, de no sentirse así como ¿cómo se puede decir? Como el peso de la humanidad que sentimos, ¿cierto? El peso del ego o el peso del orgullo o el peso del querer ser reconocido, sino que en una postura más bien contemplativa y más humilde. Y entonces propongo el primer ejercicio, que es, imaginemos que Gaby y Pancho, bueno, Gaby y Pancho los quise poner así como solemos hablar en Chile, ¿cierto? A los franciscos le decimos Pancho, para darle esta como cercanía. Dice, imaginemos que Gaby y Pancho son amigos y se encuentran en un jardín, un encuentro probable quizás en el cielo. Y entonces este regular científica los parámetros, ¿cierto? Algunos temas, y le dije a ver qué pasaría si ellos dos dialogan. Entonces le voy a leer. Gaby y Pancho en el jardín. Un jardín sereno lleno de flores silvestres y el canto de los pájaros. Gabriela Mistral, con su mirada profunda y sabia, se encuentra sentada bajo un árbol. A su lado, San Francisco de Asís, con su hábito sencillo y una expresión de paz radiante. Gabriela Mistral, con voz suave y reflexiva. Hermano Francisco, qué regalo del viento trajo tus pasos hasta este rincón de la tierra. Siento en tu presencia la misma quietud que encuentro en la cima de mis montañas, esa que habla tan directamente al alma. San Francisco de Asís, con una sonrisa dulce. Hermana Gabriela, la paz del Señor te acompañe. Para un humilde peregrino como yo, todo sendero que revela la obra de su mano es un regalo. Y este jardín canta su gloria en cada pétalo, en cada trino. Gabriela. Así es, a veces en el silencio de la naturaleza siento la voz de Dios con una claridad que las palabras humanas no alcanzan. En el vuelo del colibrí, en la fuerza del río, en la paciencia de la piedra. ¿No sientes tú también esa presencia viva en cada criatura? Es San Francisco de Asís. Oh hermana, cada ser viviente es un espejo de su amor infinito. La luna, las estrellas, nuestros hermanos mayores que nos iluminan, el fuego, nuestra hermana que nos da calor y luz, el agua, nuestra hermana tan útil y humilde, y la tierra, nuestra madre, que nos sustenta y nos acoge con tanta generosidad. ¿Cómo no ver en ellos el rostro del Creador? Gabriela, tu corazón habla con la misma sencillez y profundidad que los salmos, esa humildad con la que te acercas al mundo, viéndote como un hermano entre hermanos. Es una lección que a menudo olvidamos los humanos en nuestra búsqueda de poder y reconocimiento. Francisco. La verdadera grandeza, hermana, resiste en reconocer nuestra pequeñez ante la inmensidad de Dios, despojarnos de todo aquello que nos separa de Él y de nuestros semejantes. La humildad es la llave que abre la puerta al amor que nos une a la creación entera. Gabriela. Pienso en el futuro de la humanidad, Francisco. A veces me embarga la tristeza al ver cómo olvidamos esa conexión sagrada con la tierra, cómo la explotamos sin piedad, cómo nos enfrentamos unos a otros en lugar de abrazarnos como hijos del mismo Padre. ¿Qué esperanza podemos albergar?
Francisco. La esperanza reside siempre en el corazón del hombre, hermana. Aunque las sombras parezcan densas, la luz de Dios nunca se extingue. Es necesario volver a la sencillez, al asombro ante la belleza que nos rodea, a la compasión por todo ser viviente. Educar los corazones en el amor y el respeto, como tú lo haces con tus niños. Gaby. La enseñanza es mi humilde herramienta. Intento mostrarles la belleza del mundo, la dignidad de cada vida, la importancia de la justicia y la solidaridad. Pero a veces siento que mi voz es pequeña ante el ruido del mundo. Francisco. Cada gota de agua contribuye al río, hermana. Cada acto de bondad siempre de esperanza. No te desalientes. Sigue mostrando el camino de la belleza y la verdad. Recuerda las palabras del Señor. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. En la humildad y el amor reside la verdadera fuerza para transformar el futuro. Gabriela. Tus palabras son un bálsamo para mi alma, Francisco. Me recuerdan que la fe y el amor son las fuerzas más poderosas, que la contemplación de la naturaleza y la práctica de la humildad son caminos seguros hacia Dios y hacia un futuro más humano. Francisco. Que la paz del Señor te acompañe siempre, hermana Gabriela, y que sigas siendo esa voz que canta a la belleza del mundo y al amor de nuestro Creador. Bueno, ahí tenemos este diálogo que me entregó la inteligencia artificial. Y ahora el ejercicio 2 es, imaginemos que Gaby y Pancho viven hoy, podrían ser nuestra profesora o nuestro amigo defensor de la vida, una vecina o un vecino con otros nombres, pero los mismos ideales. Entonces acá también le solicité a esta tecnología que me redactara un texto imaginando que Francisco vive hoy en día, y esto fue lo que resultó. Benito, el ermitaño urbano. Benito vive de forma sencilla en una pequeña cabaña autoconstruida en las afueras de la ciudad, rodeado de un huerto que cultiva con sus propias manos. Viste ropa hecha de materiales naturales y se desplaza a pie o en bicicleta. Su tiempo lo dedica a cuidar de animales abandonados, rehabilitando aves heridas y ofreciendo refugio a mascotas sin hogar. Regularmente visita los barrios más necesitados, llevando consigo alimentos frescos de su huerto y ofreciendo su ayuda para arreglar cosas, limpiar espacios o simplemente escuchar a quienes se sienten solos. Su profunda conexión con la naturaleza inspiran a quienes lo conocen a valorar lo simple y a practicar la bondad desinteresada. Aunque vive al margen del bullicio tecnológico, su presencia silenciosa y sus acciones concretas tienen un impacto profundo en la comunidad, recordándoles la importancia de la compasión y el respeto por toda forma de vida. Bueno, Benito puede ser reencarnado de alguna manera en todo un grupo de jóvenes que hoy en día está con un activismo ecológico, que se organizan, por ejemplo, para darles casa a animales que están en la calle. Y ese mismo espíritu es el que tenía Francisco, y creo que no ha muerto. Creo que todavía quedan personas que se preocupan de estas cosas. También tenemos a la Gaby. Este fue como un Photoshop que hice con la cara de la Gaby, con una figura que me entregó la IA, pero yo le cambié como la carita. Y es Elena, la poeta maestra del sur global. Elena viaja incansablemente por comunidades remotas y marginadas de Latinoamérica, llevando consigo una mochila llena de libros y un corazón rebosante de historias. Al igual que Gabriela, fue maestra rural, y su compromiso con la educación de los niños y niñas más vulnerables es inquebrantable. Escribe poesía poderosa y directa que denuncia la injusticia social y celebra la belleza de la naturaleza y la fuerza de las mujeres. Sus versos se difunden a través de talleres comunitarios, recitales en plazas públicas y plataformas digitales independientes. No busca la fama, sino ser una voz para quienes no la tienen, tejiendo palabras que sanan heridas y siembran esperanza. Su vida austera y su profunda conexión con la tierra la convierten en un faro de autenticidad y compromiso social en un mundo globalizado. Entonces podríamos también encarnar a Gaby, que actualmente hace su trabajo resistiendo, ¿cierto?,
y haciendo todo esto que en el fondo son regalos. El último ejercicio es, imaginemos que Gaby y Pancho nos invitan a conversar en el jardín. ¿Aceptaríamos la invitación? ¿Sería un diálogo o una discusión? ¿Eres un poco Gaby? ¿Eres un poco Pancho? Y bueno, ahí termina esta invitación, estos ejercicios, em, a los cuales les invito, ¿cierto?, para darle nuevas lecturas, nuevos diálogos y nuevas posibilidades a esto que, bueno, nos convoca hoy en día, que es el patrimonio. Muy bien, Natalia, muchas gracias por tu presentación, ¿cierto? Esta relación también con las tecnologías actuales, esta avanzada era digital, es una inteligencia artificial también para el desarrollo del arte, y mostrando esta faceta también más desde la espiritualidad de Gabriela. Eh, solo indicar que en esa foto no estaba solo ella como con su asistente, ¿cierto? También ahí con una persona, con una mujer que fue una figura fundamental en ella, con una relación de amor también muy importante, ¿cierto? Con Loredana, que era la foto de la cual tú nos hablas. Eh, Muy bien, vamos entonces ahora, pasando desde la poesía, la historia, lo político, la espiritualidad también a la última faceta que presentamos hoy día, que es la educación, la pedagogía. Y para ello, Miguel Herrera, como les decía, lamentablemente no nos pudo acompañar, pero a pesar de su resfriado, a pesar de sus clases que tenía, que está en este minuto haciendo clases, nos dejó su texto escrito y su audio, que voy a compartir ahora con ustedes. ¿Me confirman si se ve bien el texto? Sí, Sí, gracias. Con una Gabriela en el bolsillo. Advertencia. Este espíritu siente profundas pasiones cada vez que se acerca a la palabra de Gabriela Mistral. Cada letra parece un verso y cada verso un poema. Oremos. Maestro, hazme perdurable el fervor y pasajero el desencanto. Arranca de mí este impuro deseo de justicia que aún me turba, la mezquina insinuación de protesta que sube de mí cuando me hieren. No me duele la incomprensión ni me entristezca el olvido de las que enseñé. Amigo, acompáñame, sosténme. Muchas veces no tendré sino a ti a mi lado. Cuando mi doctrina sea más casta y más quemante mi verdad, me quedaré sin los mundanos. Pero tú me oprimirás entonces contra tu corazón, el que supo harto de soledad y desamparo. Yo no buscaré sino en tu mirada la dulzura de las aprobaciones. Dame sencillez y dame profundidad. Líbrame de ser complicada o banal en mi lección cotidiana. Leer a Mistral es como sentir que su espiritualidad te abraza para reconfortar la vida y sus desprecios. Para abrazar el ejercicio cotidiano del profesorado, ¿qué me diría usted, maestra, cada vez que mis ánimos decaen? Busqué su palabra entre cerros de hojas amontonadas, recordando que algún día las había abandonado en alguno de esos rincones y no encontré nada, o se ocultó voluntariamente y de manera muy eficaz, como diciéndome, enseñar siempre, en el patio y en la calle, como en la sala de clase, enseñar con la actitud, el gesto y la palabra. En este caso, enseñándome desde los montones de olvidos que voy acumulando. Y entro a la sala de clases del Liceo Polivalente y miro los ojos de cada joven y saludo de mano a cada uno de los asistentes a los 8 cursos respectivos y les pregunto cómo están, animando al decaído, y una voz susurra a través del viento que se cuela por las ventanas húmedas diciendo, amenizar la enseñanza con la hermosa palabra, con la anécdota oportuna y la relación de cada conocimiento con la vida.
y la sala de profesores, y el desayuno entre palabras, y votemos el paro, y cobremos la cuota para el restaurante, y le dije a una compañera de trabajo que quería hablar de la Mistral, y se me habían perdido sus palabras. Yo tengo este libro, me dice, mientras me muestra en la pantalla de su celular la portada de Magisterio y Niño de Gabriela Mistral. ¿Te sirve? Me preguntó, y honestamente no lo pensé, solo dije que sí, que claro, que muchas gracias. Tren Ruta Verde, próxima detención, estación Vicente Valdés, lugar de combinación con línea 5. Las personas apresuran el paso para adelantarse a algo que desconozco. Bajo escaleras eléctricas, escucho el podcast El fantástico mundo mistraliano por los audífonos. Por las mañanas es difícil leer en la locomoción pública y los días de viaje se convierten en una modorra automática, en algo que suena entre la ventisca de los túneles que entra por las ventanas y dice: la maestra que no lee tiene que ser mala maestra. Ha rebajado su profesión al mecanismo de oficio, al no renovarse espiritualmente. Y cambio la playlist por el sonido monótono del metro e intento ordenar las clases del día en mi cabeza. Tren Ruta Verde, próxima detención, Gruta de Lourdes. 4 sopaipillas por Luca, mi rey. Va a llegar para el desayuno, para que caliente el cuerpo, profe. Y el hall de entrada, y buenos días, dirección, firmar la entrada, subir escaleras, sala de clases, saludar, pasar lista, firmar el libro, hacer clases, recibir personas atrasadas, trabajos atrasados, noticias atrasadas, como si todos los vicios y la mezquindad de un pueblo son los vicios de sus maestros. Y hacer clases, o intentarlo, despedirse del curso, la sala de profesores, el desayuno al paso y la sala de clases, y la sala de clases, y la sala de profes, y la sala de clases, y el almuerzo encima de pruebas, y corcheteras, y tazas con café, y olores benditos que deforman el espacio hasta convertirlo en un comedor colectivo donde desfilan preparaciones caseras, la mano de la tía Junaev, que acompaña a la maestra que se abriga con sus calores, y los olvidos, y los descuidos, y las conversaciones entre colegas, que se parcelan según el tamaño de las mesas y de la voluntad de exponer la palabra pública. Amo la palabra que se oye, y he aprendido del silencio a escuchar susurros que acarrean las palabras, y este chiquillo hoy, el del tercero D, no hay caso con esa contratación, me está echando a perder el equipo, le escucho decir a un colega de la mesa de enfrente, como buscando una palabra que acompañe su diagnóstico, y los susurros que van dejando las mesas llenas de pequeños restos que se suman repetidamente como una pequeña capa de tedio, y me acuerdo que ando con el libro de la Mistral en la bolsa de tela que uso como bolso de profesor, e intento leerles lo siguiente a los colegas. El ejercicio pedagógico, ya desde el sexto año, comienza a ser trabajado por cierto tedio que arranca de la monotonía que es su demonio, y al cual llamamos vulgarmente repetición. Y qué rico lo que trajiste, y querí, ¿no trajiste almuerzo? Es que no me alcanzó el tiempo para cocinar. Vengo del Elqui y arriendo un departamento en el centro. Está difícil la cosa en la provincia. ¿Y de dónde viene usted, colega? Escucho preguntar. De Montepatria, le contesta. Las frituras centroamericanas, las arepas con bandera y los microondas en las salas de clases, y todo se transforma en un vaho de posfiesta, y el profesor intentando retomar la atención de las últimas horas de la tarde de una jornada completa difícil de entender. Es que a mí me da lo mismo la nota que me saque, profe. ¿Y a qué viene? Le pregunto. Para no estar en la casa, profe, puro atado. En el liceo me distraigo y no me meto en problemas, o por lo menos aquí me llaman el apoderado, pero en la calle te llevan en cana. ¿Cómo enseñarle el valor de la filosofía a un espíritu así? Quizás guardando silencio y escuchando, e intentando rescatar de esa misma historia las palabras de la filosofía, las historias singulares como pie forzado para los universales. Nunca más vi al estudiante. Dicen que se devolvió a su país porque habían asesinado a un familiar, pero yo no lo creo. Huele a lugar común. Una línea roja atravesaba su nombre en el libro de clases. Su destino en ese lugar estaba tachado. Profe, yo no estoy ni ahí con la filosofía. Andan complicando todo a cada rato. ¿Sabe qué? Yo no quiero estar en su clase. ¿Me puedo ir? Profe, si nosotros somos buena gente, no crea lo que dicen de nosotros, si andamos vendiendo cigarros nomás.
Coño de tu madre, vale. ¿Qué es lo que es con este tipo? Disculpe, profesor, pero es que este tipo me hace arrechar. Profe, preste 300 para comprar algo para comer. Profe, ¿y usted fuma? ¿Usted toma? Profe, mi mamá me deja fumar marihuana. Mire, ando con una pipa en la mochila. Y uno leyendo a la Gabriela Mistral, intentando acercarse en algo a ella, y recuerdo sus palabras que comparto. El pueblo nunca puede ser promovido a dignidad verdadera al margen de la cultura, y bueno sería que él mismo supiese esto, que lo entendiese. Pero no logro ser tan tajante como tú, Gabriel. Comparto aquello de que la cultura es nuestra responsabilidad, pero me cuesta tomar algún bastón que dé firmeza a verdades tan rotundas y ciertas. Hoy tengo la impresión que la seguridad está en lo impreciso, en la sensación más que en la certeza. Certeza, qué palabra más discontinuada. Quizás también la palabra pueblo, maestra e incluso educación. Los pasillos del liceo dejan de hervir como sopa que entra en reposo después de agitarse por horas. La tarde comienza a mostrar sus primeras navajas en los barrios antiguos y periféricos de nuestra capital. La premura de tomar un curso antes de que ellos se adueñen de la situación. El reloj que avanza sin perdonar los pormenores de la vida cotidiana comienza a perder su poder y los pasos de la despedida diaria se hacen con calma y cansancio. Adiós compañeros, buena jornada, nos vemos mañana, se escucha. Y firmar el libro de salida y caminar hasta la estación del metro y buena profe, ¿dónde lo pillo? Oiga, présteme Luca para pagar el metro y bajo las arterias subterráneas para cruzar nuevamente la ciudad de extremo a extremo. Intento leer algo cuando el cansancio lo permite. Pienso en mi hijo que me espera en casa. ¿Habrá comido? ¿Cómo le habrá ido en el colegio? ¿Cuándo hay reunión de apoderados? Estación Bellavista de la Florida, lugar de combinación con terminal intermodal. Y la E13 y las chiquillas del Arturo Prat que se suben a la micro para ir a comprar pasta a San Gregorio y yo me bajo en la esquina, permiso, permiso, junto con ellas. Intentar sacarse el ser profesor de encima en el espacio doméstico, pero es imposible. Por dentro las dudas inacabables y la cabeza girando en torno al último desafío que algunos llaman problema. Pero el refugio de la lectura, que a veces es un desafío y algunas otras una mala aventura, siempre me ha esperado para acompañarme. Cuando niño, los libros eran legos que creaban en mi cabeza enormes castillos y fortalezas. De pronto tenían dibujos y después letras y párrafos completos. Aprender no es una tragedia cuando no está lejos de la cotidianidad. Leer tampoco es un drama de fantasmas castigadores cuando las palabras trabajan como espejos o focos neblineros. Alimentar esa voz interior que todos llevamos dentro, con la voz de otros tiempos y lugares, no es tarea banal, aunque rompa el esquema de la productividad. Leer es un placer, y si no lo es, abandónalo de inmediato. La lealtad no es cuestión de lectores ni de amantes. Hacer leer, como se come, todos los días, hasta que la lectura sea, como el mirar, ejercicio natural, pero gozoso siempre. El hábito nos adquiere si él no promete y cumple placer. Ya es tarde y realizo las últimas tareas domésticas para comenzar el descanso. Mi hijo duerme en la cama y su cara muestra tranquilidad, mientras su alboroto sabe que está en paz. Me siento a los pies de su cama pensando que los días pasan y todo cambia. Que nuestra paz con gracia se la regalaríamos al mundo, mientras tomo un libro de su repisa y leo en voz baja. Apegado a mí, velloncito de mi carne, que en mi entraña yo tejí, velloncito friolento, duérmete apegado a mí. La perdiz duerme en el trébol, escuchándole latir. No te turbes por mi aliento, duérmete apegado a mí. Hierbecita temblorosa, asombrada de vivir, no te sueltes de mi pecho, duérmete apegado a mí. Yo que todo lo he perdido, ahora tiemblo hasta el dormir, no resbales de mi brazo, duérmete apegado a mí. Qué lindo texto, ¿cierto? Audio, por supuesto, también de nuestro colega, nuestro compañero colectivo, profesor, también escritor, también poeta, aunque no le gusta esa etiqueta a veces, pero ya tiene su libro también.
Miguel Herrera. Gracias por enviarnos tu trabajo. Eh, y esta mirada también que nos invita a algo que me permite presentar, y si ya quieren pueden encender sus cámaras, a Nelson Rodríguez nuevamente. ¿Por qué a Nelson? Nelson, bueno, nos va a acompañar ahora también en el ejercicio de la moderación, y porque su investigación principal o uno de sus principales aportes desde el ámbito de la estética es justamente la estética de lo cotidiano. Y acá lo que hemos visto en estas remiradas y relecturas de Gabriela, en algún lado es entrecruzar eso de lo cotidiano con su proceso escritural también, desde la poesía, la literatura, la política, la historia, la espiritualidad y por supuesto también la educación y la pedagogía. Esa pedagogía que se cruza en la esquina con las sopaipillas, como nos decía Miguel. Entonces, Nelson, ¿qué nos quieres comentar? Y mientras vamos a estar atentos y atentas a lo que nos dejen en el chat, preguntas o comentarios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas, todos? Sin duda, uno se regocija en las exposiciones distintas que hemos escuchado hoy día, al pasar por la poesía de Gabriela, ¿no es cierto? La creación de Natalia y también después la exposición sensible de Miguel respecto de cómo la educación, ¿no es cierto? Hoy día, en términos de la experiencia de Gabriela siguen siendo, digamos, iluminadoras en el ejercicio no solo docente, que creo que como lo plantea Miguel, sino también como en el ejercicio humano o como ejercicio humano. No sé, yo quisiera comentar un par de cosas y tanto más para abrir la palabra también con uno de los grandes que está presente acá, que es Pepe de la Fuente, con el que tuve oportunidad también de compartir harto sobre Gabriela y seguramente tendrá más que aportar. Eh, Mira, yo trataba de sintetizar y trataba de, 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 de inferir algún texto, recordarme en realidad de algún texto de Gabriela que pudiera sintetizar todo lo leído, todo lo escuchado hoy día por los panelistas y de algún modo refrendar el tema primero de los derechos humanos, segundo del patrimonio. Claramente el discurso, la vida de Gabriela Mistral es para nosotros un matrimonio, un patrimonio, digamos, que no podemos dejar de tocar, de vivir, de volver a tomarlo. Eh, de algún modo, ¿no es cierto?, la vida de Gabriela, la obra de Gabriela, que es un todo, ¿no es cierto?, en términos de poesía, en términos de política, de experiencia política, y sobre todo de un desafío, digamos, de formación. Y no solo, digamos, si bien es cierto, la palabra en Gabriela Mistral siempre es pedagogía, y bien valga, digamos, el recuerdo, digamos, porque, digamos, ella fue profesora, maestra rural, pero cuando habla Gabriela Mistral, ella habla incluso y sin citarlo, sin citarlo, pero ella abre el discurso de la gran Bildung, ¿no es cierto?, alemana, respecto de la transformación, ¿no es cierto?, de, que significa educarse, que significa formarse, y que significa de algún modo recoger, absorber la cultura, pero también dejar la cultura en una incertidumbre, en un vacío. Algo nos provoca, ¿no es cierto?, la cultura que debemos mirar de otro modo a la misma para transformarla en otro horizonte de transformación. Y en ese sentido creo que el ejercicio de pensar a la Gabriela hoy día es un ejercicio, primero, ¿no es cierto?, de aspirar a una belleza que obliga, de aspirar a una belleza que debe necesariamente encarnarse en ideas, pero en ideas que nacen, ¿no es cierto?, de las necesidades que están ahí enfrente de nosotros.
voy a tratar de decir esto, más como coloquialmente tal vez. Gabriela Mistral, toda ella es un lenguaje, pero es un lenguaje que nos va ayudando a vivir en las tensiones de la delicadeza, pero también de la fortaleza, de la fuerza, ¿no es cierto? De la prudencia, pero sin miedo, de la valentía, eh, que no escatima palabra, que no escatima gesto, que no escatima tampoco el saber decir y a quién decir. Eh, si ustedes recorren, hay un texto que es como antiguo, pero es de la antología política de Gabriela Mistral. En este se recogen varios discursos. Y cuando Gabriela Mistral, por ejemplo, dice eh, una expresión que todos debemos recordar, más huemul, menos cóndor, eh, ¿no es cierto? De algún modo está haciendo un énfasis. Cuando uno recorre ese discurso, uno va leyendo los rostros que aparecen ahí. Uno va leyendo los rostros del cóndor, por ejemplo, de quienes hacen alusión siempre a la gallardía y a la heroicidad del cóndor, ¿no es cierto? A veces son políticos, ¿no es cierto?, que parecen héroes, a veces son grandes, um, um, no sé, profetas, pero que en definitiva en cada una de sus palabras se les ve la garra. Entonces, y dejamos de ver la delicadeza, ¿no es cierto? Y la delicadeza, la belleza de las líneas del ciervo, ¿no es cierto? Y porque creemos que el ciervo, siendo un animal, ¿no es cierto?, en extinción, nos dejamos atraer por la voracidad, ¿no es cierto?, de un buitre. Eh, Gabriela Mistral no le está hablando a cualquiera, le está hablando a políticos, le está hablando a educadores, le está hablando a gente como nosotros hoy día. Entonces, recuperar el discurso de Gabriela, ¿no es cierto?, no solo como una inspiración de una espiritualidad que no tiene cuerpo o de una espiritualidad que no tiene carne. Gabriela Mistral hoy es una palabra encarnada. E incluso en esta antología poética, ¿no es cierto?, también uno puede descubrir que su espiritualidad, y como bien lo decía Natalia, ¿no es cierto?, su conversión al catolicismo, que fue muy discutido también. Ya, ahí sí. Tan discutido que te quedaste en silencio, Nelson. Volviste. Sí. Que fue muy discutido. Ella hace ella no vive una conversión desatada, digamos, sin cuestionarse la fe, incluso sufre momentos de desesperanza y recurre a rostros como Francisco, por ejemplo, para fortalecer su esperanza, que esa es la fuente de su espiritualidad, ¿ya? Y su esperanza, porque su esperanza tiene que ver con la paz, ¿ya? Ella misma lo relata en sus discursos, ¿no? Y la paz tiene que ver, ¿no es cierto?, con la enseñanza, tiene que ver con las decisiones de solidaridad que deben existir en el mundo político, tiene que ver, ¿no es cierto?, con el compromiso de ser maestros por la humanidad futura, se llama este discurso, ¿no es cierto?, donde habla de un profesor, no del ideal del profesor, como bien lo describe Miguel, sino habla del profesor que tiene que, a pesar de, ¿no es cierto?, vivir en la liviandad, ¿no es cierto?, o en la superficialidad muchas veces de la cotidianidad, de cómo la cultura, ¿no es cierto?, se instala en las escuelas. Bueno, hay que saber dialogar y hay que saber discutir con todo eso. Ese es el maestro, no es el maestro que siente que su ejercicio es un pesar. Esa esperanza, vuelvo a reiterar, la experiencia de la espiritualidad es una espiritualidad encarnada, ¿ya? Grandes ideólogos intelectuales también inspiraron a Gabriela en este paso, digamos, de- nunca dejó de ser budista, digamos, tampoco porque siempre siguió mirando hacia allá, pero, por ejemplo, en el catolicismo
Jacques Maritain fue uno de los grandes pensadores que incluso entiendo que compartió algunas cartas. eh, bueno, San Francisco. Pero quiero resaltar, digamos, la experiencia de la espiritualidad como una espiritualidad encarnada. Es decir, no es la espiritualidad de aquella, ¿no es cierto?, que se ofrece hoy día o se ofrece como un estoicismo light o un estoicismo, digamos, o una espiritualidad con recetas, sino que tiene que ver cómo de cara al diario vivir, ¿no es cierto?, somos capaces de eh, instalar la paz. Una palabra maldita, como dicen en algunas partes, eh, Gabriela, pero sobre todo la paz como un ejercicio de, de concreción de una humanidad que, al decir futura, es la que queremos hoy día. Yo creo que por ahí podríamos iniciar un diálogo, digamos, respecto de lo que hemos escuchado hoy día y para revalorar la experiencia de Mistral como una experiencia no solo, ¿no es cierto?, de patrimonial en términos sino de experiencia matrimonial, digamos, diríamos, para reflotar el ejercicio, digamos, femenino de Gabriela. Eh, y mira, un antecedente que tú debes tener, Juan, en la memoria. Cuando iniciamos nuestros ciclos como Filopoiesis, como colectivo, eh, estamos próximos a celebrar ya años de la muerte de Gracia Barrios, eh, que nos acompañó también en ese primer inicio. Una mujer acompañó el inicio de nuestros diálogos sobre el patrimonio, y que inclusive, si recuerdo bien la grabación, digamos, la pude echarle un vistazo, hablábamos de hablar del Día del Matrimonio. Y qué bueno que Gabriela Mistral, en este aniversario del primer lustro del colectivo y con los patrimonios, sea una mujer como Gabriela, que nos vuelve a remecer en nuestra espiritualidad, en nuestras formas de enfrentar la vida, en la necesidad de buscar principios sólidos, ¿no es cierto?, que cuestionen las formas de hacer política y a políticos y a políticas, ¿no es cierto? Y que sigamos insistiendo en la delicadeza, ¿no es cierto?, como una especie bueno, Francisco también lo decía, una especie de revolución de la ternura, ¿ah? Menos cóndor, más huemul. Eso. Muchas gracias, Nelson, por justamente hacer ese cruce por medio de una síntesis y al mismo tiempo también de una propuesta, ¿cierto? Que logra establecer ideas que concatenan las presentaciones del día de hoy y al mismo tiempo nos invitan a seguir pensando y reflexionando. Yo creo que esas son de las mejores moderaciones y preguntas finales, que son las que nos invitan a seguir pensando y no a cerrar el encuentro. Y en esa clave que también nos invita hoy día a pensar el conversatorio, entre otros temas, por ejemplo, el de la educación en derechos humanos. Claro, cuando tú hablabas de esperanza, desde la perspectiva de Gabriela, me hizo sentido pensar en el horizonte utópico de los derechos humanos y de esta permanente búsqueda en la que estamos buscando que nos encontremos con un mejor lugar, con un mejor modo de habitar y en estos tiempos de alta incertidumbre también tenemos que considerar cómo podemos llegar a un mejor vivir, a un mejor lugar de habitar eh, cotidianamente en ese día a día con las demás personas, ya sea desde la poesía, la literatura, la historia, la política, ¿cierto? La pedagogía, en todo lugar siempre. Si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, he visto que han transmitido desde el chat que les ha gustado mucho la presentación. Carla Calisto había mandado sus saludos, eh, pero preguntas en específico entiendo que no hay. Así que si alguien quiere comentar para ir cerrando también poco a poco, pero
Hans levantó la mano, así que él es el primero. Vamos. Sí, bueno, quiero comentar la mirada que han mostrado, que se ha mostrado, digamos, desde distintos aspectos esta visión en torno a Gabriela. ¿Ya? Yo recuerdo haber escrito un libro por ahí por los 80 que se llama Gabriela Tempus, que no lo encontré, si no lo hubiese tenido a mano para leer un par de poemas ahí que es un solo texto en realidad. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, es que no nos olvidemos que en el paso, en estos vagabundeos que siempre mencionaba Gabriela, pero cuando vagabundeaba como maestra, estando en Temuco, tuvo en la misma aula, porque eran estos cursos de varios niveles compartidos, a Juvencio Valle y Pablo Neruda. ¿Ya? O sea, la mirada de un maestro, de una maestra, que logra instalar en sus alumnos una semilla tan poderosa, ya por mencionar dos de los grandes, porque recuerden ustedes que tanto Juana de Ibarbur como Alfonsina Storni fueron sus grandes amigas que le ayudaron en las publicaciones de los libros que salieron en Argentina, etc. O sea, y eran menores que ella, ¿ya? Y sentían que en ella estaba es- esta condición de maestro, ¿ya? Sin dejarlo, o sea, en la humildad de ser el maestro. Eso es lo que quiero decir y recordar, ¿ya? Eh, y tomar la condición de la literatura, que eran sus dos opuestos, ¿ya? Como ella mencionaba siempre, ya que por un lado estaba el arte de la creación y por otro lado el arte de desarrollar la educación, ¿ya? Que eran sus dos grandes pilares, digamos. Eh, Nosotros tenemos una hermana mayor que es enorme con ella, al igual que Violeta. ¿Ya? Yo no podría no dejar de mencionar porque son coetáneas, pero estuvieron en espacios diferenciados. ¿Ya? Les tocó algún momento de vivir juntas en la proyección. Así es que, de paso, agradezco lo que plantearon Jorge, Natalia, Miguel, Nelson, ¿ya? Y saludar a José, que está aquí acompañándonos también desde el sur, me imagino que debe estar como siempre. Un abrazo a todos y muchas gracias por compartir estos momentos de reflexión en torno a nuestras hermanas mayores. Gracias, Hans. Y mientras hablaba de ese rol de maestra para otros, que después también tuvieron su nombre, es como esta mirada y esta lógica del huemul y el cóndor. Y entonces podemos hacer una reflexión sobre Chile, país de poetas, pero también Chile, país de maestros, ¿cierto? Cómo recuperamos, cómo desde la memoria destacamos y valoramos el rol de quienes siempre se nos presentaron como tal en sí. Y como lo decía en el colectivo años atrás, que no hay memoria sin arte, así también entonces es el arte el que nos lleva desde la creatividad y su espacio de creación cierto permanente a reencontrarnos desde estas miradas interdisciplinarias. Eh, Rápidamente, primero Natalia y luego Mane. Bueno, me gustó mucho las palabras de Nelson, sobre todo esta cuando mencionó lo del matrimonio en vez de patrimonio. Me gusta mucho esa relectura, porque claro, Hans habló de Violeta y de Gaby, que son mujeres. Entonces, me parece súper importante como el ejercicio que se está haciendo hoy en día, que tanto a Violeta como a la Gaby se les negó en su momento, que es el reconocimiento, ¿cierto? Por ser mujeres, ¿cierto? Se les dificultó, sobre todo en nuestro país, no tanto en otros países, pero sí en nuestro país, se les dificultó mucho el desarrollo de lo que ellas querían plantear, porque eh, para que estamos en Chile, somos una cultura bastante machista, pero que hoy en día eso ya se está revirtiendo y se están abriendo esos espacios tan necesarios, tan importantes. Así que, bueno, agradecer esa visión desde mi punto de vista como del género.
¿ya? Así que gracias por ese guiño. Y comentar que el texto de Miguel me llegó, me emocionó hasta la lágrima, porque como profe yo sé lo difícil que es echarle para adelante con un sueldo que no se condice tampoco con todo lo que hacemos, que muchas veces tenemos que luchar día a día en el aula contra una sociedad que está un poco perdida dentro de este mundo virtual de las herramientas digitales, de los dispositivos electrónicos, y el profesor en el fondo hace esta resistencia. Y sentí todo ese espíritu donde me gustó mucho ese texto, me emocionó. Así que gracias, Miguel, que debe estar, más rato nos va a ver, así que gracias por eso. De Natalia. Vale, Hola, bueno, yo quería comentar que en esta idea de la encarnación de Gabriela, no te preocupes. Ahí sí Jorge puede silenciar no solo el micrófono, sino que más bien el audio. Bajarle el volumen a su equipo. Aunque esté silenciado su micrófono, se necesita disminuir el volumen del equipo. Gracias. parece que ahí estamos. Ya. De tomar esta idea que planteaba Nelson de la encarnación, ¿no? De que es palabra encarnada. Y en ese sentido, de que es acción también. No es solo reflexión, sino que hay una invitación transformadora. Yo creo que esa vocación de Gabriela es su compromiso político, social, de ser maestra siempre, como decía ella, ¿no? Eh, que es muy relevante, ¿no? Y tan vigente con invitación de humanizar la humanidad, ¿no? Yo creo que en esa sensibilidad de Gabriela, esa necesidad de provocar paz a través de la ternura, pero también hacerse cargo de la injusticia. Recordemos que Gabriela visitaba las cárceles cuando viajaba a sus distintos lugares, no solo se movía en un mundo de donde las cosas funcionan bien o donde iba a haber buena recepción, sino que enfrentaba esos espacios complejos, ¿no? Y a partir de eso se planteaba sus reflexiones y hacía esta invitación, particularmente esta de humanizar la humanidad, ¿no? Y creo que para el mundo de quienes trabajamos en derecho humano, esa es una invitación que hoy día nos remueve mucho más, ¿no? En un mundo que ha estado volviendo hacia el odio, hacia la guerra, hacia la resolución polarizada de los conflictos, de la negación de la dignidad del otro. eh, Esta reflexión de educarnos para poder mirar la humanidad, reconocer la dignidad en ella y valorarla, creo que es otro de los aportes que no podemos olvidar de Gabriela y que tenemos que seguir promocionando en este matrimonio de esta riqueza, que no es algo para mirar como algo que se pone en una pared, sino que es algo activo, el patrimonio es algo vivo que debemos movilizar. Esa es la invitación entonces que como red queremos también dejarle a quienes nos han acompañado hoy día de encarnar esta transformación, de esta visión, de esta mover la ternura, trabajar por la paz y humanizar a la humanidad. Excelente, muchas gracias, Male, también por esta invitación, este llamado a la acción, ¿cierto? Es tan común hoy día en el marketing digital y el tema de que todos los posts, todas las publicaciones, para que el algoritmo las lea y todo, al final diga llamado a la acción, una pregunta para que alguien actúe. Esta es otra acción. Esta acción a la que nos invita cierto Male y, bueno, y todos los panelistas que han hablado de justamente a esa reflexión que al mismo tiempo invita a actuar y a hacerse cargo de aquello de lo que decimos y reflexionamos. Y como desde la escritura y la poesía de Gabriela también estamos convocados a poder actuar y generar esa transformación que la sociedad necesita. Hoy en día también, con mayor razón o no, en relación al pasado o a lo que venga, pero por lo menos hoy tenemos ese llamado a seguir gestando esa transformación.
y si se puede hacer desde la educación, que junto a las artes, la cultura y al patrimonio, no solo material, también de lo inmaterial, bueno, que es lo que nos convoca, hagámoslo, o por lo menos sigamos intentando. Si no hubiese algún otro comentario o pregunta, estamos llegando entonces al cierre de nuestro conversatorio. Insisto, por mi parte, a título muy personal, quiero agradecer enormemente a quienes bueno, que aquí se me activó el audio de Miguel de nuevo, lo estaba escuchando por aquí, apegado a mí de Gabriela Mistral. A título muy personal, quería, cierto, agradecer que nos encontremos de nuevo, para quienes nos encontrábamos durante mucho tiempo y que de algún modo en estos 5 años del colectivo hemos logrado resistir y mantenernos y perdurar de una u otra forma, pero especialmente por este gesto de confiar y de actuar que ha tenido la Red de Equipo de Educación en Derechos Humanos y la Cátedra UNESCO y Observatorio en Educación en Derechos Humanos de la Academia Humanismo Cristiano, en este caso especialmente con la figura de Isabel, eh, que nos ha acompañado, que nos ha ayudado, que nos ha facilitado el canal de YouTube también para hacer el streaming y poder llegar cada vez a más audiencia, a más personas que nos escucharán, que nos verán, incluso sin que lo sepamos durante un tiempo indeterminado. Les dejo un tremendo abrazo, un saludo desde aquí, de Granada, de España, que es donde todavía estoy, y que sigamos leyendo a Gabriela. No dejemos de presentar a Gabriela en todo lugar. Un abrazo muy grande y